a nosotros, a todos nos gustan o nos deslumbran los lugares más, ¿cómo diría yo?, sofisticados, elegantes, ¿verdad? Hay lugares a los que a veces no podemos entrar porque pues uno dice, no, ¿cómo será la factura? Ya eso debe ser muy caro entrar a ese lugar. Entonces pensamos, por ejemplo, en un restaurante. Entonces no sé si usted tenga idea de un restaurante al que usted ha dicho, oiga, ese es rico entrar allá, pero no creo que me alcance. Porque seguramente solamente con ver la entrada y con ver lo que uno ve desde afuera, ya uno sabe que está muy, muy costoso. O de pronto, ¿a cuánto nos gustaría trabajar en otro lugar diferente al que estamos pensando, en un lugar bien especial, ¿verdad? Entonces ese lugar de oficinas grandes, o si es un taller, que sea con la mejor maquinaria o con lo que haya, que nuestra oficina quede ubicada en el lugar estratégico de Bogotá. Nos gustaría en ese tipo de cosas o de momentos especiales. O las vacaciones, ¿verdad? Es diferente ir a un lugar normal al que vamos siempre, a ir dijo Víctor el domingo, en este complejo deportivo hay algo, y era porque nos llevaron a un complejo deportivo, nos lo vendieron como el mejor complejo deportivo, y él dijo, bueno, habrá baño por lo menos en este complejo deportivo. Entonces siempre estamos pensando en lo mejor, y creemos que por ser el mejor restaurante la comida es la más deliciosa, o por ser el mejor lugar es la mejor lugar donde vamos a poder trabajar, o que si es el mejor lugar ubicado en el X lugar van a ser las mejores vacaciones. Puede que sí, como puede que no. Puede que nos alegremos, como puede que nos decepcionemos. Hace muchos años con mi esposa estábamos en Estados Unidos y fuimos a visitar a una señora, me acuerdo ahorita. Y pues creo que cualquiera de nosotros hubiera dicho, oiga, esta vida es la vida soñada. Una casa súper hermosa, tremendo carro, todo era lo mejor. Pero un día en la noche nos quedamos hasta tardecito hablando con la señora, y resulta que para esa señora esa casa era una jaula de oro. Porque cuando se casó con la persona no era lo que ella esperaba. Más o menos la historia, para hacérsela breve, nos dijo, no, pues yo sí, el hombre vino de Estados Unidos, ella estaba acá en Colombia, me propuso matrimonio, hicimos las invitaciones, todo era lo espectacular. Y cuando nos íbamos a casar, como media hora antes de casarse, él me dijo al oído, me dijo, ay, a mí se me olvidó decirle una cosa. Y dijo que yo no quiero tener hijos. Y ya con todo arreglado y todo, y algo que veíamos en ella era como esa frustración, porque la persona con la que se casó no quería, pero no le avisó sino solamente media hora antes del matrimonio. Le tuvo tiempo de contarle todo, menos ese pequeño detalle. Entonces tal vez a veces lo que se parece fantástico generalmente no es lo que nosotros pensamos. Y por eso he titulado este mensaje, lo majestuoso se encuentra atrás de la humildad. Lo majestuoso se encuentra atrás de la humildad. Y creo que el mejor ejemplo que podemos encontrar es Jesús. Si usted mira a Jesús, si usted entiende quién es Jesús, si usted conoce o piensa o habla de los atributos de Jesús, pues Jesús es Dios. Santo, eterno, glorioso, Rey de reyes, Señor de señores, digno de honra, digno de gloria, digno de alabanza, de exaltación. Pero cuando nace, ¿dónde nace? No nace en el palacio, no nace rodeado de criados, no nace con las mejores atenciones médicas. Es más, la misma palabra nos dice que no se encontró una posada donde su mamá pudiera estar, y le tocó en el pesebre, en el establo, donde estaban las vacas, los burros y donde estaban los animales. Jesús nació en la ciudad de Israel, en el país de Israel, en la ciudad de Jerusalén, donde estaban el templo. Y uno podría esperar que Jesús hubiera predicado ¿en dónde? En el templo, que le dieran ese lugar para que él hablara, porque era el autor de la vida. Pero ¿dónde predicaba? En los valles, al lado del río, en una barca, donde la gente lo encontraba, los que quisieran encontrarlo. ¿Y su muerte cómo fue? En una cruz.
en la forma más humillante que pudiera existir. Mas sin embargo en ese pesebre, mas sin embargo en ese valle o en ese lugar donde predicó, mas sin embargo en esa cruz, podemos encontrar a la persona más maravillosa que puede existir en todo el universo. Y el mensaje que cambia y transforma vidas que jamás ha sido mencionado en toda la historia de la humanidad. Así que lo más majestuoso que nosotros podamos entender que es Dios mismo y su mensaje se encuentra detrás de lo más humilde. Ahora, ¿por qué empiezo en esto? Porque hemos venido hablando acerca de los hebreos, de la carta a los hebreos. Y la carta está dirigida a personas que para su época, desde niños, habían sido enseñados ¿en qué? En la ley de Moisés. O sea que tenían un sistema religioso muy desarrollado y que para ellos era tremendamente importante. Entonces pensemos en el templo. Recordemos que cuando Israel está en el desierto, Moisés hace un tabernáculo. Y este tabernáculo, aunque es en el desierto y aunque es un tabernáculo montable y desmontable porque lo van armando y desarmando cada que lo que necesitaban o cada que se iban moviendo, es un tabernáculo que tiene un montón de características especiales. Candelabro de oro, un altar de bronce, una pila, bueno, un montón de cosas que son tremendamente importantes. Y en el lugar santísimo, el arca del pacto, el lugar donde está la presencia de Dios. Más adelante, cuando David está de rey, dice: ¿cómo es posible que yo tenga casa y que el Señor habite en una tienda? Y entonces él decide hacer un tabernáculo, un altar, un templo. Él no puede hacerlo. Dios le dice: usted no ha derramado mucha sangre, es guerrero, pero deja todos los materiales y todo hecho para que su hijo Salomón construya ese templo. Más adelante es destruido, bueno, conocemos la historia, pero después se levanta otro, el templo de Herodes. Pero el caso es que esos templos no eran cualquier cosa. Yo no sé, no puedo dimensionarlo de esa manera, o no lo investigué mejor. Pero hoy cuando la gente va al Vaticano, la gente va al Vaticano porque es un lugar majestuoso, porque es un lugar lleno de obras de arte, de pinturas, de todo, y se mueve la parte central de la religión católica. Y no sé si el Vaticano se comparará a lo que era ese tabernáculo, o era mucho más grande el tabernáculo en el que estaban ellos. Y tenían esa parte, pero estos judíos que tenían esa religión habían decidido escucharon mejor el mensaje de la cruz de un humilde carpintero que había muerto en la cruz del Calvario, y deciden abandonar eso majestuoso, deciden abandonar eso sobrenatural, eso sofisticado, hermoso y bien estructurado, por seguir a Cristo. Y tal vez ellos están sintiendo un poquito de historia. Hebreos es escrita antes del año 70. ¿Y esto por qué es importante? Porque en el año 70 es cuando viene Tito, el emperador romano, y destruye totalmente el templo. Ya nunca más vuelve a levantarse, destruye, levanta piedra sobre piedra todo lo que hay. Y quiere decir que antes, tal vez cuando Cristo ya murió, resucitó y subió al cielo, los judíos que no habían creído continuaron con su religión. Continuaron con sus ritos, continuaron con el sacrificio, continuaron con todo lo que hacían. Entonces, así como nosotros, ¿alguno de ustedes ha sufrido presión por ser cristiano? No creo, pero de pronto ¿alguno ha sufrido presión por ser cristiano? ¿A alguien en algún momento le ha hecho la mofa, le ha hecho la burla? Oiga, usted fue allá donde los evangélicos, ¿verdad? Le lavaron el cerebro, en serio, oiga, y allá va. Y bueno, lo que dicen, ¿verdad? Le lleva usted la plática al pastor, porque eso es lo que dicen. Entonces en algún momento, así como usted y yo sentimos presión, ellos sintieron presión. Pero la presión era porque, oiga, ¿cómo ustedes van a ir detrás de un nazareno? ¿Cómo van a abandonar la religión, el sistema que tenemos, lo armado que tenemos, para ir a seguir el mensaje de un hombre que mataron en una cruz? Porque tal vez eso es lo que decían ellos. ¿En serio se van a ustedes a privar? Y póngale cuidado a esto, porque me llama la atención y quisiera que usted lo entendiera como yo lo entiendo. ¿Cómo se van a privar ustedes de entrar al templo, al tabernáculo que se ha hecho porque Dios permitió que lo hiciéramos, para ir a orar en casas, en humildes casas, allá amontonaditos todos, teniendo este templo? ¿De verdad van a cambiar? ¿En serio ustedes creen que eso es mejor que lo que tenemos? Es más, ustedes en esas casas tienen sacerdotes, tienen sacrificios para presentarle a Dios,
o allá simplemente oración. O sea, ¿qué es lo que están haciendo allá? ¿En serio el cristianismo les puede ofrecer algo mejor que lo que les ofrece esto? Regresen a su religión, seguramente era lo que le estaban diciendo a estos hebreos. Regresen a las obras, regresen a lo que estamos haciendo. Entonces tal vez no siempre lo que se ve más espectacular es lo que mejor se debería tener. A veces las apariencias engañan. A veces no lo que hace todo el mundo es lo que está bien. Y tal vez en los lugares más pequeños, ahora aquí van a pensar, ¿cuántos pudieron adorar a Jesús cuando nació? Unos pastores que estaban allí. Los magos que llegaron de Oriente pero que fueron anunciados, o si no, no llegan. Pero no todo el mundo pudo disfrutar de ese momento. No todos entendieron lo que sucedió en la cruz del Calvario cuando se oscureció toda la tierra. Mucho menos no todos pudieron ver a Cristo resucitado y escuchar el mensaje y la palabra que Él tenía. Por esta razón, el autor de Hebreos enseña que el sacerdocio de Cristo, lo que Cristo ha hecho, es mucho mejor que el sistema levítico. Y el sistema levítico incluía todo: la ley, los ritos, los sacrificios, el sacerdote, el sumo sacerdote, el entrar al lugar de la presencia de Dios, el entrar a ese lugar especial. Y todo esto era la tradición que ellos tenían. Y lo que le está diciendo el autor de Hebreos es: no crean. Hay sumo sacerdote, hay sacerdotes en la religión judía, pero Cristo es el sacerdote por excelencia. En esa religión tienen que ofrecer sacrificios cotidianamente, pero Cristo es el sacrificio por excelencia. Y en esto que ustedes están buscando, en la humildad de esas casas donde se reúnen a adorar, donde se reúnen a orar, donde se reúnen a buscar la comunión con Dios, allí es donde Dios está mostrando su gloria y su bendición. Y coloqué una nota en mis apuntes, y es que en el templo había dos cosas: había religiosidad y había profesionalismo. ¿A qué me refiero? A que era una rutina de cosas religiosas y tradiciones que tenían, y ellos eran profesionales en hacerlo. Cuando Jesús volca las mesas de los cambistas, ¿por qué lo hace? Porque ustedes convirtieron esto en un negocio. O sea, ya esto se volvió algo industrializado, profesional, o sea, al estilo de 20 de julio acá en Colombia, ¿verdad? En Bogotá. ¿Qué necesita? ¿Cuál es el milagro? ¿Cuánto quiere? Venga, le doy esto y cambiemos favores por las cosas que ustedes hacen. Eso era lo que había allí. Pero ¿qué había en las casas? En las casas había pasión, unción y revelación. No era el templo, no eran los sacerdotes, no era lo más espectacular, pero en ese lugar se experimentaba la gloria y la gracia de Dios. ¿Usted alguna vez ha experimentado la gloria de Dios? Que usted diga: wow, esto que está pasando en este lugar, en su lugar de oración, escuchando una canción, escuchando una prédica, haciendo algo, ¿ha sentido? Eso era lo que estaba pasando en esos lugares, porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Tal vez los judíos seguían haciendo sus ritos normales, pero era el Espíritu Santo el que estaba siendo derramado en la iglesia primitiva. Y esa iglesia primitiva estaba naciendo ¿en dónde? En pequeños hogares, en pequeñas casas de gente humilde que simplemente tenía una disposición para aceptar el mensaje de Cristo. Por eso, lo majestuoso se encuentra detrás del humilde. Lo majestuoso se encuentra detrás de lo más sencillo. Y mi primer punto es que no encontraremos su majestad si no somos conscientes de nuestra necesidad. Y esta parte me parece importante: si no somos conscientes que necesitamos algo. Hablaba con Juan David en estos días de un devocional que él me mandó, y resulta que es bueno cuando uno va al médico, ¿verdad? Y es bueno cuando uno va al médico y el médico le dice que todo va bien. Uno dice: wow, gracias a Dios que estoy bien. Pero ¿usted conoce gente que de pronto no quiere ir al médico? ¿Ha conocido? Y la gente que no quiere ir al médico, ¿por qué no quiere ir al médico? ¿Por qué no quiere ir al médico? Porque no, yo estoy bien, no necesito ir al médico. No necesito ir al médico. No necesito que alguien me diga algo.
Así que esa persona está bien sin que vaya al médico, aunque esté mal. Porque con el médico no le ha dicho nada, está bien, aunque esté mal. ¿Qué era la ley? La ley era lo que hacía mostrar que había pecado. O sea, si yo no conocía la ley, pues no, aunque esté mal, pero no, yo estoy bien. Porque la ley lo que hacía era confrontar. Así como el médico me confronta con una situación que hay. Así que en ese sentido, lo que el pueblo de Israel necesitaba y lo que ahora el Señor nos trae es confrontarnos con el pecado. Ahora voy a hacer una pregunta, y esta pregunta es bien dura, es bien fuerte. No me la contesten, yo no necesito ni acá ni allá que contesten nada, porque esto que le voy a preguntar solamente lo sabe usted y solamente lo sabe Dios. Ni su esposo, ni su esposa, ni su hijo, ni su hija, ni su papá, ni su mamá saben esto. Solamente lo sabe usted y lo sabe Dios. Y es, ¿con qué pecado oculto usted lucha? ¿O no lucha con ninguno? Si no lucha con ninguno, gloria a Dios. Pero ¿habrá algo con lo que usted lucha? Que tal vez usted sabe y es consciente que está mal, pero que nadie más lo sabe, a excepción de Dios, porque Dios lo sabe. Y yo quiero preguntarle algo. Ese pecado con el que usted lucha, ese pecado oculto que usted tiene, ¿cuánto lleva usted con ese pecado? Porque fue que apareció hoy. Bueno, entonces esta noche ore y pídale al Señor y entréguelo. Pero generalmente si estamos hablando de un pecado con el que luchamos es porque es algo continuo, ¿verdad? Porque yo puedo luchar con el mal genio porque un día, qué sé yo, pasó algo y sí, se me salió el mal genio y tengo que pedirle perdón a Dios, pero no es algo normal en mí, no es que yo peleé con eso. Pero hay algo en lo que yo sé que está mal delante de Dios, pero que lucho. Y de una u otra forma me acomodé. De una u otra forma lo permití. De una u otra forma permití que eso estuviera en mi vida. Ahora, ya que todos tienen identificado ese pecado oculto que solamente conoce usted y Dios, ahora, ¿usted entiende lo que está diciendo, o lo que estoy diciendo yo? Que Dios sabe lo que usted tiene. Porque tal vez usted se acomodó porque usted piensa que nadie sabe. Y bueno, es cierto, nadie sabe. Dios, solo Dios. Dios sí sabe. Dios sí sabe eso con lo que usted está luchando. Es más, Dios sabe si usted está luchando con eso o si usted se acomodó a eso. Entonces le hago otra pregunta, tampoco me conteste. ¿Cómo se sentiría si hoy el Señor revelara eso? ¿Cómo se sentiría si Dios hoy me diera la revelación del Espíritu Santo y me dijera, y ahora háblelo? Y yo dijera, bueno, Yanira, el Señor te dice que, trágame tierra. Ahora, tan pronto yo le dijera a Yani tal cosa, ¿usted estaría atento a lo que Yani le está pasando? ¿O usted estará diciendo, que no me diga a mí nada, que no me diga a mí nada? Y entonces yo empiezo a mirar y, a ver, Eugenia, y Dios te... y ya si le acerté a uno y le acerté a otro, a ver, Janet, y usted empieza, y cuando yo empiece a mirar, usted va a bajar la cabeza, va a hacerse loco, va a querer salir corriendo de este lugar, porque resulta que sabemos que está mal, pero nos acomodamos. Sabemos que eso no agrada a Dios, pero nos acomodamos. Y por ese pecado, por eso que hay en nuestra vida, es que Dios quiere hacerme consciente de la necesidad, porque yo no entiendo que ese pecado no solamente me aparta de Dios, no solamente me priva de la comunión con Dios, sino que ese pecado o esa circunstancia o esa actitud que tengo me está llevando a vivir una vida de condenación. ¿Entendemos qué es la condenación? ¿Entendemos qué es apartarnos? Ahora, ¿y por qué tiene que ver esto con lo que dije al principio? Porque tal vez los judíos pensaban que porque iban a un templo muy bonito y porque hacían sacrificios, todo estaba bien. Pero ¿y cómo estaba su corazón delante de Dios? ¿Cómo estaba su vida delante de Dios? Porque ir a un lugar elegante o ir a un lugar tal cosa o presentar las ofrendas no servía de nada si su corazón seguía en esa situación.
Por eso el autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Déjeme acá un momento, no me quites el versículo, pero déjenme decirle algo. ¿Qué hizo ese gran sumo sacerdote? Traspasó los cielos. Por ahí en Corintios Pablo nos dice que él fue al tercer cielo. Y el tercer cielo se entiende que es donde está la gloria de Dios. Quiere decir que para llegar a la tierra, Jesús tuvo que traspasar esos cielos para llegar hasta este lugar. ¿Qué hacía el sumo sacerdote en el tabernáculo? Traspasaba un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo para llegar a la presencia de Dios. Este Jesús, este sumo sacerdote, traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, o sea que Él conoce eso que tenemos, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que Él no nos está diciendo ocúlteme en su pecado, porque no podemos ocultarlo, Él lo conoce. Sino Él nos dice: acérquese para conocer realmente quién es Dios. Esta tarde tuve una charla con las personas que estamos en la iglesia, y Mateo decía algo, y por la tarde después llegó Lucy y decía algo también diferente, sin que Lucy sepa que hablé con Mateo ni Mateo sepa que hablé con Lucy. Pero la pregunta mía es: ¿usted realmente ama a Dios? Y si la respuesta que usted le da a que realmente ama a Dios, entonces la pregunta es: ¿sus hechos demuestran que usted ama a Dios? ¿Recuerdan una prédica donde dije amas a Dios? Y la respuesta era: mira mi testimonio. Pero mira mi testimonio no es mira que yo soy santo y tengo las manos siempre así todo juicioso, yo soy santo. No. Mira mi testimonio es como yo soy como cristiano, cómo soy como ministro de Dios. Y usted dirá: ¿y quién es un ministro de Dios? Bueno, la palabra ministro es servidor. Así que ministro es toda persona que sirve al Señor. En esta noche Esperanza está siendo ministro de Dios. En esta noche Hilary está siendo ministro de Dios. En esta noche Víctor o Sofía o a Laura o Mateo, que está en la tarea, fueron ministros de Dios. En este momento yo soy ministro de Dios. Porque ministro de Dios no es un cargo elevado, sino ministro de Dios significa alguien que sirve a Dios. Bueno, ¿cómo eres tú como ministro de Dios? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Honras a Dios de la manera como sirves, de todo lo que haces? Porque acá nos está diciendo que Él es el sumo sacerdote, y un día todos daremos cuenta por nuestras acciones, pero no solamente por nuestras acciones, daremos cuenta por nuestros pensamientos y daremos cuenta por nuestras actitudes. Uy, el Señor nos lo pone de para arriba. Por eso Jesús decía: ustedes escucharon que era prohibido adulterar, pero yo les digo. Ustedes escucharon que era prohibido matar, pero yo les digo. Porque entonces Jesús va más al fondo y dice: no solamente es la acción que usted cometa, no solamente es lo evidente o lo externo que la gente pueda ver o que usted haga en secreto, sino solamente es la intención de su corazón. Es la actitud con la que usted hace las cosas. Es la forma en la que usted se presenta. Así que seremos juzgados por la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Pero aunque la palabra de Dios es la Biblia, y aunque Cristo es la palabra de Dios hecha carne, porque eso nos enseña la palabra, el mayor juicio que tendremos fueron por las palabras que Jesús dijo en su ministerio terrenal. ¿Conoce usted el mandamiento? ¿Conoce usted la palabra? ¿Conoce usted el mensaje que Cristo dio en la tierra? Porque el mensaje en uno solo, o en una forma resumida, era llevarnos al Padre, caminar con el Padre, anhelar la santidad. Y esas palabras de Jesús son las que nos van a juzgar. Es más, no es Jesús mismo el que nos juzga, sino son las palabras de Jesús las que nos van a juzgar. Dice en Juan capítulo 12, versículo 47 al 50: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Escúcheme: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado,
ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que había de decir y de lo que había de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. El mandamiento de Dios es ¿qué? Vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así que cuando Jesús vino y habló, cuando empezamos Hebreos, cuando empezamos la carta, decía que Dios había hablado de muchas maneras y en otros tiempos por los profetas, pero que en los últimos días había hablado ¿por quién? Por el Hijo. O sea que el Hijo nos dio un mensaje. Y el mensaje que nos dio el Hijo fue un mensaje de reconciliación, un mensaje donde nos dijo: ustedes pecadores los voy a condenar. No, nos digo: ustedes que son pecadores, yo vengo a colocar mi vida en rescate por ustedes. Pero ahora la pregunta es: ¿qué van a hacer ustedes con esta palabra? ¿Van a vivir conforme a esta palabra? ¿Van a acercarse a esta palabra? ¿Van a formar su vida conforme a esta palabra? Y acá tiene que ver, bueno, varias palabras que hoy solo se conocen, pero que quiero llevarlas a un nivel superior. Y es, por ejemplo, ¿usted es intencional en su vida cristiana? ¿Y qué es ser intencional en su vida cristiana? Usted cada día se levanta para querer hacer la voluntad de Dios, para vivir conforme a lo que Dios quiere, para vivir conforme a lo que Él le ha dado. Porque la palabra de Dios es tan especial que hace el domingo, bueno, la última vez que prediqué, el miércoles pasado, tampoco prediqué, el domingo pasado que prediqué, hablábamos de Hebreos capítulo 12, y en Hebreos capítulo 4 versículo 12 decía que la palabra de Dios es que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y las coyunturas y discierne los pensamientos del corazón. Usted es consciente que si tenemos algún pecado o algunos pecados ocultos que no queremos que nadie sepa, pero que los consentimos en nuestra vida, la misma palabra ha discernido esos pecados, ha discernido esas intenciones, y la misma palabra es la que nos levanta, y que por eso en el versículo 13 dice que todas las cosas están abiertas y desnudas ante Dios. Así que Dios conoce todo de nosotros, pero Él, cuando conoció todo de nosotros, Él no vino a condenarnos. Él vino a colocarse en nuestro lugar. Pero la respuesta mía no es una respuesta de pronto hipócrita o una respuesta descarada, se podría decir, donde ok, listo, como Él ya lo hizo, yo sigo igual, sino que eso que Él hizo me debe llevar realmente a tener un cambio de vida, una vida transformada, una vida cambiada. Esta mañana en la oración el Señor colocaba a que oráramos por la nación, por el mundo entero. Pero algo que Dios colocaba en la oración era que nosotros no estamos llamados a ser como los que critican, los que juzgan. No. Si la palabra dice que nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo, pues lo que debemos de ser en un mundo convulsionado, en un mundo con tantas situaciones difíciles y tantos choques y tantas quejas y tanta parcialidad y tanta polarización y todo lo que hay, es que usted y yo seamos la luz de este mundo, la sal de esta tierra. Pero yo no puedo ser la luz del mundo ni puedo ser la sal de la tierra si no camino en su palabra y no he permitido que su palabra transforme mi vida. Así que nuestras faltas, ese pecado oculto del cual yo le hablé, es un pecado que solamente usted conoce y que no se da solamente a los que somos más adultos. Porque seguramente acá el más adulto, qué sé yo, será Jorgito, pues seguramente tendrá que mirarse ahí en su corazón. Pero ¿quién será más joven? Mafe o Sofía, pues también habrá algo. ¿Y qué habrá en ellos? Y así pasando por todos nosotros. Kevin, hay un pecado que hay que decirle a Dios. No al hombre, no a tu tío, no, sino a Dios. ¿Qué le tengo que decir yo a Dios? Tengo esta lucha y quiero cambiarlo, quiero transformarlo. Porque Él pide que nosotros vivamos en santidad. Y resulta que si yo no vivo en santidad, estoy perdido. Y si estoy perdido, esto me hace entender que tengo una necesidad. Y la necesidad que tengo es de Cristo. El mundo, ¿por qué no conoce o no quiere conocer a Cristo? Por una sencilla razón, porque el mundo no entiende que está caminando hacia una condenación eterna. Terminé hoy pues las actividades que tenía y quería descansar y coloqué un video, y me apareció un video de
no sé si todos lo conocieron acá, Billy Graham. Y resulta que Billy Graham pues ya tuvo su hijo, Franklin Graham creo, y su nieto, el hijo y el nieto de Billy Graham están predicando. Y algo que me estremeció, pero me estremeció porque tal vez son cosas que he tenido en el corazón en estos días, fue que no sabía que Billy Graham había dejado un testamento. Y en el testamento él como que encomendaba a sus hijos y encomendaba a sus nietos a que siguieran predicando el mensaje de salvación, a que siguieran predicando la salvación por gracia. Pero en algo que me impacta, este señor, no sé si usted sepa, vivió 100 años. Él nació en 1918 y murió en el año 2018. 100 años exactos vivió este señor. Y en el testamento, este señor ya casi de 100 años escribe y dice: la vida es corta y tenemos que aprovechar el tiempo. No entiendo a qué hora se me fue el tiempo. Y si usted estudiara la historia de este señor fue el gran evangelista de los años 70, de los años 80, llenaba estadios, predicaba la palabra. Él no era pastor, era evangelista, fue asesor de muchos presidentes en Estados Unidos, fue conocido por muchas personas. Pero este hombre dice: el tiempo fue corto. El tiempo fue corto y entonces me pregunto, cuando leo en la palabra que dice que siervos inútiles somos cuando Dios nos manda a hacer algo y lo hacemos, entonces me lleva a mí a entender, oiga, y estamos entendiendo lo que Dios nos ha dado, el mensaje de salvación, estamos entendiendo la necesidad de Cristo, porque hoy el mundo cree que no necesitamos a Cristo. Hoy el mundo cree que estamos súper bien y que las cosas así como están bien y que no hay necesidad de un Dios, y eso es una mentira. En el conflicto que hay ahorita entre Israel y Palestina, como el conflicto tiene en cierta forma un contexto religioso, he escuchado analistas que dicen: y a mí no me importa ese tema religioso porque eso es irrelevante. Eso no es irrelevante, eso es totalmente relevante, pero habla de cómo la mentalidad del hombre quiere sacar y apartar a Dios del contexto de la vida en la que vivimos. Así que mi segundo aspecto es que Israel recibió una provisión profética. ¿A qué me refiero con una provisión profética? Los primeros que entendieron que eran pecadores, que necesitaban una restauración, era el pueblo de Israel. Lo que recibieron ellos como la ley era para ellos, para Israel, como nación, como pueblo. Israel fue apartado por Dios. Y lo que Dios le dio fue un sistema levítico, pero ese sistema levítico, ese sistema de los sacrificios, del sumo sacerdote, del templo, de las tablas de la ley, todo ese sistema apuntaba a Cristo. Y les estaba diciendo: ustedes van a necesitar esto para poder encontrar la verdadera salvación. Por eso en el capítulo 5 de Hebreos, en el versículo 1 y 2 dice: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres a lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Escúcheme esto porque lo voy a tomar al final, puesto que él también está rodeado de debilidad. Así que el sacerdote, por un lado, primero era alguien del pueblo, alguien que no era perfecto, y como no era perfecto tenía que ofrecer sacrificio, pero el primer sacrificio lo ofrecía por él mismo. Tenía que reconocer que era pecador, que se equivocaba y que tenía que ofrecer sacrificio, pero también ofrecía sacrificio por todo el pueblo de Israel. Y era una persona que representaba a los hombres delante de Dios. ¿Cómo lo representaba? Clamaba, oraba, gemía y iba e intercedía: Señor, por favor, levanta, fortalece, perdona, restaura. Era el intermediario entre los hombres y Dios. ¿Recuerdan cuando la primera vez que Moisés va a ir al monte y va con el pueblo, y vienen truenos y vienen centellas y el pueblo se llena de angustia y de preocupación y de temor y de miedo, y dice: no, Moisés, vaya usted y hable con Dios, y nos manda la razón de lo que Dios nos dice, pero no queremos enfrentar a ese Dios, no queremos conocer a ese Dios? Y ellos necesitaban ese intermediario. Y en el Antiguo Testamento el sacerdote y el sumo sacerdote eran intermediarios que se colocaban entre el pueblo y Dios, y ellos clamaban por el pueblo. Si usted lee Éxodo,
En Éxodo es un libro en donde Moisés todo el tiempo está de rodillas, todo el tiempo está pidiendo perdón, todo el tiempo está clamando. Israel, un pueblo duro de servicio, Israel, un pueblo testarudo, Israel, un pueblo apartado de Dios, pero él una y otra vez iba y estaba delante de Dios. Pero al mismo tiempo, este sacerdote que intercedía por el pueblo, asimismo debía tratar gentilmente a los ignorantes y extraviados. Necesitaba coger a esa gente dura y testaruda, terca de corazón. Pobre Moisés, gracias a Dios hoy en día no hay gente así. Gracias a Dios. Eso solamente en el Antiguo Testamento. Ya en la gracia no encontramos a nadie duro de corazón, no encontramos a nadie testarudo, no encontramos a nadie que se quiera desviar. ¿Y cómo lo tenía que tratar el sumo sacerdote? Con gentileza. Venga, es por acá. Venga otra vez, ¿cómo van a levantar un ídolo? Venga, ¿cómo van a hacer esto? ¿Cómo van a querer? ¿Cómo van a anhelar? Y los llevaba en el amor. La palabra en el Éxodo que Moisés le habla al pueblo sigue vigente hoy en día y dice: si ustedes no cambian, sus pecados los van a alcanzar. Y hoy Dios nos dice lo mismo. Si nosotros no cambiamos, si no tomamos en serio la palabra de Dios, si no somos reverentes ante su palabra, y la reverencia no significa solamente una actitud de respeto, sino que la actitud de respeto es cuando mi vida muestra respeto hacia la palabra que escuché para vivir conforme a ella. Si yo no muestro ese respeto, si yo no camino, ese pecado me alcanzará. Ese pecado que es evidente a Dios, pero que tal vez, como les dije hace un momento, ¿qué pasaría si Dios sacara a la luz su pecado y usted sintiera vergüenza? Quiero preguntarle por un momento, ¿por qué sintió vergüenza? Porque el pecado nos gusta en el secreto, pero nosotros no queremos perder nuestro testimonio. Así que en el hecho de que usted tenga vergüenza porque otras personas se den cuenta de que usted está pecando, hay otro pecado implícito ahí, se llama orgullo. Porque a usted le importa lo que diga la gente, pero no le importa lo que diga Dios. ¿Cuál era el problema de Saúl? ¿A quién quería agradar Saúl? ¿A Dios o a los hombres? Y ahora, cuando usted viene a una iglesia, ¿a quién quiere agradar? ¿Realmente usted conoce a Dios? Porque me siento honrado si usted quiere agradarme a mí. Me siento yo honrado, pero usted pierde su tiempo. Porque tan necesitado está usted de Dios como estoy yo de Dios. Así que usted no debe buscar el agradar a un pastor, buscar el agradar a un líder, buscar el agradar. No. Todos, pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, diáconos, ministros de alabanza, servidores, todos necesitamos agradar a Dios, porque es realmente Él el que quiere ser agradado, y Él conoce esos pecados con los que luchamos, y si seguimos, un día esos pecados se harán evidentes. Porque cuando yo permito que mi carne crezca, la carne va a mostrar el pecado que hay en mi forma de hablar, en mi forma de expresarme, en mi forma de comentar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y mi boca expondrá lo que hay en mi corazón. Cuando yo estoy en pecado, cuando tengo culpabilidad, la culpabilidad va a afectar mi vida física, va a afectar mi vida emocional, va a afectar mi vida espiritual, va a mostrarse en diferentes cosas. Pero si existiera su perdón, si no existiera su perdón, va a afectar mi eternidad. Si Cristo no viene, todos los sacrificios que había en el Antiguo Testamento solamente apuntaban a una persona, era Cristo. Todos en el Antiguo Testamento que alcanzaron la salvación no porque colocaron su confianza en esos sacrificios, sino porque colocaron su confianza en ese que iba a venir, que ahora es el mismo en que nosotros miramos hacia atrás, que fue el que vino y que también esperamos su venida. Romanos capítulo 3 versículo 23 es radical, le dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos, y estamos destituidos.
Y más adelante en el capítulo 6, versículo 23, es un poco más benevolente porque dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que como necesitamos a Cristo, nos ha dado un regalo, y el problema es que nosotros, después de conocerlo, seguimos pecando. Porque creo que todos los que estamos acá somos conocedores de la palabra. Y yo no tendría por qué haber preguntado si hay un pecado oculto. Pero ¿por qué llame pecado oculto? Porque el mundo tiene pecado y no lo oculta, pero nosotros sí lo ocultamos porque no queremos que se nos vea como pecadores. Pero persistimos en las cosas que Dios nos ha dicho que no debemos caminar. Así que nosotros no necesitamos una religión, o no necesitamos un templo, necesitamos conocer a Jesús. Y termino con esto: Cristo es la provisión de Dios. Decía hace 8 días Nancy: oiga, no alcanza el tiempo. Yo no sabía que no alcanzaba el tiempo. Pero Israel contaba con sacerdotes y con sacrificios. Dice en el capítulo 5, versículo 3 y 4: y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Voy a hablar de esto brevemente, pero creo que lo voy a extender un poquito más allá. Pero recuerde que antes, en el Antiguo Testamento, Dios ofrecía una ayuda temporal y momentánea, y era ese sacerdote. Si usted mira antes de la ley, ¿qué estaba haciendo Job cuando Satanás empezó a tentarlo? Levantaba altar por sus hijos. Job era el sacerdote de su familia. ¿Qué hacía Abraham? Levantaba altares. Y esa es la función. Pero cuando llega la ley, Dios instituye el sistema levítico y le dice a todas las tribus de Israel que ellos pueden vivir, poseer tierra, crecer, pero dice: pero me he apartado a una tribu, y esa es la tribu de los levitas, para que ellos ministren. Así que de esa forma había una bendición. Pero como no era perfecto, Cristo no era levita, Cristo era de la tribu de Judá. Pero se levante como el mayor gran sumo sacerdote, el único y perfecto, el que está intercediendo delante del Padre por nosotros. Pero también se presenta como el sacrificio perfecto de Dios por nosotros. Así que la palabra nos enseña que solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres. Y ahora usted y yo no necesitamos del templo, no necesitamos del sacerdote, porque ahora tenemos un intercesor entre Dios y los hombres. Y no es la Virgen María, no es la Virgen de acá, no es el santo de allá. No, solamente dice la palabra: Cristo, el único intercesor entre Dios y los hombres. Y no lo encontramos en el majestuoso templo, no lo encontramos en la pompa de un sacerdote, lo encontramos en nuestro corazón. Cuando con humildad reconocemos que Él nos ha mirado con amor y nos ha bendecido. Y nos ha permitido entender que clamamos a Él. Pero no solamente esto, sino que Él también nos hizo ahora a nosotros sacerdotes. Dice la palabra en 1 de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que si tienes ese pecado, si tienes eso con lo que estás luchando, lo único que tienes que hacer es realmente sentir dolor y arrepentimiento. Y en el secreto de tu casa, presentarte delante de Cristo, que es el intermediario, y decirle: Cristo, yo reconozco, yo sé, pero vengo a ti para pedirte que tú me permitas ser limpio, ser lavado. Pero en ese sacerdocio que Dios me da, que me permite a mí acercarme al intermediario que es Cristo, también me dice algo. Y es que así como el sacerdote del Antiguo Testamento tenía que tratar con gentileza y con amor al ignorante y el extraviado, ahora Dios te pide a ti, me pide a mí, siendo la sal de la tierra, siendo la luz del mundo,
que nosotros como sacerdotes de Dios tratemos con gentileza y con amor al ignorante y al desviado para traerlo al camino de la bendición, al cual van a encontrar no en ese templo, no a través de un sacerdote, sino a través de un corazón entregado al Señor. Porque la majestad de Dios se encuentra detrás de la humildad de un corazón que reconoce la necesidad de Dios, que reconoce en Cristo a ese sacerdote y que se acerca a su amor.